El libro de Primero de Samuel, capítulo 10, verso 6. Primero de Samuel, capítulo 10, verso 6. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a leerlo una vez y después lo leo una vez y después usted lo lee y puede tomar su lugar. Dice así la palabra del Señor, Primero de Samuel capítulo 10, verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Ahora ustedes, hermanos, por favor. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y te profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Muy bien, puede sentarse, hermano, en esta hora. Gloria a Dios. Amén. Bueno, pues vamos a meditar en esta porción de la palabra. ¿A quién le están diciendo esta palabra, hermano? ¿A quién le están diciendo estas palabras? O profetizando, porque era una profecía que le estaban dando a un hombre. ¿A quién? A Saúl, ¿verdad? Gracias por contestar. Saúl es el personaje en el cual en esta hora vamos a ver lo que Dios hizo con su vida. Saúl era un hombre que pues no figuraba dentro de los personajes principales de aquel momento histórico. Sin embargo, Saúl, Dios se agrada de su vida y mediante ciertas circunstancias lo llama para ser el rey de Israel. Mediante ciertas circunstancias lo llama para ser el rey de Israel. Era un muchacho, de hecho la palabra de Dios lo describe, que era un muchacho de hermoso parecer, es decir, era muy guapo, era muy alto. Ya hace unos días yo sé que la hermana Elia hablaba un poquito de esto, de la descripción de Saúl. Lo cierto es que los hombres más altos de su tierra, pues los más altos le llegaban al hombro, no le rebasaban el hombro porque era muy alto. Es decir, una persona que se distinguía donde quiera que iba. Y Dios lo escoge, no por eso lo escogió. ¿Sí? Yo quiero pensar que no por eso Dios lo escogió. Pero sí les estoy diciendo un poquito de este personaje, quién era. Era un joven, a su papá se le pierden unas asnas y lo manda a buscarlas juntamente con un siervo. Andan por todos lados buscándolas, no las encuentran. El siervo que iba con Saúl le dice: vamos a ver al vidente Samuel, a ver qué nos dice. Y entonces Saúl y el siervo se dirigen a ver a Samuel, que era el profeta. Bueno, antes dice que la palabra que les decían videntes, no les decían profetas. Y era el vidente y llegan con él. Para esto Dios ya le había hablado a Samuel que iba a tener ese encuentro. Dios ya le había dicho a Samuel: te va a llegar esta persona y esa persona tú la vas a ungir como rey. Entonces, así pasa. Dice la palabra, suceden situaciones, pero por no hacer más grande la historia, le voy a decir que sucede así. Lo unge Samuel a Saúl como rey de Israel. Así sucede. Sin embargo, Saúl, nos podemos dar cuenta que era una persona temerosa, era tímido, era, pues, aunque tenía muchas características buenas, sin embargo, él tenía un problema, ¿sí? Tenía un pobre concepto de sí mismo.
tenía un pobre concepto de sí mismo, y esto le perjudicó a la larga, le perjudicó. Pero ¿en base a qué le estoy diciendo que tenía un pobre concepto de sí mismo? Bueno, ahí en 1 de Samuel 9:21 dice la palabra: Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? ¿Cuál era la cosa semejante a la cual él estaba haciendo referencia en este momento? Pues a la profecía que Samuel le había dicho de que iba a ser rey de Israel. Es decir, ¿cómo yo voy a ser el rey de Israel si soy de la tribu más pequeña, de la tribu de Benjamín? Además, mi familia, está diciendo aquí también, es de las más pequeñas. No se refiere a que fuera muy chiquita en número, sino que él la veía como algo insignificante. Eso es lo que quiere dar a entender Saúl. Él veía a su tribu como algo insignificante. Veía a su propia familia como algo insignificante. Y después nos podemos también dar cuenta que cuando Samuel lo va a ungir, a dar el reconocimiento delante de todo el pueblo, va a presentarlo como el rey, ¿él qué es lo que hace? ¿Sabe lo que hizo? Se escondió, exactamente, se escondió. Entonces en él nosotros podemos notar una persona tímida, temerosa, cobarde. ¿Y qué veíamos hace 8 días aquí? Que Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, porque veíamos que la cobardía engendra todos los problemas de salud mental que hoy vemos a nuestro alrededor. Aparte de los problemas económicos, de otro tipo de problemas, la cobardía nos lleva directamente a la ansiedad, al fracaso, al estrés, a la depresión, a todas esas circunstancias de las cuales hoy está plagado el mundo. ¿Sí? Hoy la mayor parte de personas tiene alguna de esta problemática en su salud mental. No le estoy diciendo que esté loco, pero sí son problemas que nos afectan, y esto repercute en nuestra salud física, en nuestra salud emocional con los demás, afecta a nuestra familia, afecta a nuestro entorno laboral, afecta a nuestro entorno escolar, afecta muchas áreas, y no es que todos más bien dicho, todo lo afecta. Por eso Dios dice que Él no quiere que ustedes se identifiquen con el espíritu de cobardía. Y para esto, ¿qué nos dio Dios? Un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y dominio propio. Eso lo veíamos hace 8 días. Yo espero que no se le haya olvidado, y si no, por eso lo estamos recordando en esta hora. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque Él no quiere que tú estés a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, tronándote los dedos y preocupado. Ya se me fue el sueño, ya no tengo sueño. O lo contrario, que te la pases todo el tiempo durmiendo porque estás deprimido. Dios no quiere que todo el tiempo estés temeroso por la situación que se vive acá en la afuera de las calles. Todo eso a Dios no le agrada. Por eso Él dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y usted va a decir, pero ¿por qué yo no me siento transformado? Porque no lo hemos buscado. No lo hemos buscado. Es verdad que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos puso las arras de su Espíritu, como dice Efesios capítulo 1. Pero Dios
cosas aún más que hacer en nuestra vida. Con ese mismo Espíritu Santo. Con ese mismo Espíritu Santo de la promesa, hermano. Nos gusta vivir vidas así, en derrota. Son derrotas, hermano. La ansiedad es una derrota. La tristeza, la depresión, el estrés, son derrotas. Y Dios no le gusta que vivamos derrotados. Dice la palabra que Él venció en la cruz, exhibiendo todas las potestades del mal. Todo eso que nos atormenta, Dios ya lo venció en la cruz del Calvario. ¿Qué necesitamos? Necesitamos decirle: Dios, yo quiero, dame eso que me falta, el poder. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, dice la palabra: ahora en Cristo soy nueva criatura. 1 Corintios, ahora en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Dios cambia nuestro corazón. Pero esa es la primera experiencia que tenemos con el Espíritu Santo y con Jesucristo, claro, y con Dios Padre, porque no podemos separar las tres personas de la divinidad, no las podemos separar. Todas actuaron en nuestra salvación, pero el que nos da convicción de pecado es el Espíritu Santo. Él es el que nos dice: tienes que cambiar, tienes que cambiar. Y cambiamos, porque así lo dice la palabra. Muchos dejamos muchas cosas, ¿verdad? El que le gustaba robar ya no roba, al que le gustaba tomar ya no toma, al que le gustaba drogarse ya no se droga, al que le gustaba la prostitución ya no se prostituye. Dios ha cambiado nuestro corazón, se cumple lo que Él dijo: ahora soy nueva criatura. Pero el poder del Espíritu Santo también nos cambia. Aquí lo dice muy claramente en el verso 6 del capítulo 10, como leímos: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué es ser mudado? Cambiado, ¿verdad? O sea, no estoy preguntándole algo que no esté dentro de nuestro vocabulario. ¿Qué es ser mudado? Es ser cambiado. Dios cambió el corazón de Saúl. Dios empezó a cambiar con esa llenura. Dios lo empezó a cambiar, a transformar. Es importante entonces la llenura, como dice aquí la palabra. ¿Es importante o no es importante? Claro que es importante. Esa llenura, vuelvo a repetir, lo que hizo el Espíritu Santo inicialmente en nuestra salvación, sí nos hizo nueva criatura para dejar cosas. Pero esta llenura que muchos describen como la segunda experiencia más grande espiritual, así se describe por los iniciadores del pentecostalismo. Juan Wesley fue uno de los principales hombres que describe esta experiencia. Él le llama la segunda experiencia de la santidad. ¿Quién es Juan Wesley? Bueno, Juan Wesley fue un hombre, un evangelista muy famoso que vivió en 1738. Ya llovió, ¿verdad? 1738. Pero él fue de los pioneros que creyó en esta experiencia. Fue de los pioneros, Juan Wesley. Juan Wesley era un cristiano, era cristiano. De hecho, su fundamento era doctrina metodista. ¿Sí? Yo les decía hace 8 días que a mí no me gusta dividir al pueblo cristiano en denominaciones, que tú eres bautista, que tú eres metodista, que tú eres presbiteriano, que tú eres pentecostés. No, porque Dios no vino a establecer denominaciones. Pero sí es importante saber
que nosotros somos pentecostales porque creemos en esto que describía Juan Wesley. Él decía, es la segunda experiencia en la vida cristiana con el Espíritu Santo. Y esa experiencia te lleva a una santidad más grande, a una santidad, a un celo por Dios. Y esta historia, déjame decirle algo, antes de Juan Wesley ya había habido otros hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de la iglesia o de la iglesia cristiana que también creían esto, porque Dios siempre tiene un remanente en toda la historia. Dios siempre tiene un remanente en toda la historia. Pero Juan Wesley lo que hizo es que él anotaba, él escribía sus experiencias y las compartía. Fue una persona de influencia. Y de ahí surgieron movimientos de la santidad, movimientos de personas que empezaron a creer en esto. Hasta que en 1900, es decir, en el siglo pasado, Agnes Oxman, una mujer que estudiaba en un instituto bíblico, recibió este bautismo del Espíritu Santo, evidenciado con el hablar en otras lenguas. Evidenciado en hablar en otras lenguas. Agnes se lo comenta a su maestro, a su profesor. Él era profesor en un instituto bíblico. Él lo comparte con sus alumnos en Topeka, Kansas. Y de ahí surge un hombre que se le considera como el padre del pentecostalismo, que se llamó William Seymour. Era un hombre de raza negra, se va a Los Ángeles y ahí empieza a compartir la palabra, se mete en iglesias bautistas, empieza a predicar de esto. ¿Sabe qué le hacen los bautistas? Lo corren, porque los bautistas no creen en esto. Somos hermanos, creemos en la salvación a través de Jesucristo y en muchas doctrinas, pero no creen en esto. La mayoría de los bautistas creen en doctrinas en las cuales dicen, ya el Espíritu Santo cesó, ya no hay sanidades, ya no hay profecías, ya no hay, y predican esto. Y empezó a entrar en otras iglesias y lo corrían. Entonces él reúne un grupo. Cuando lo corren de la iglesia, de las iglesias donde él estaba, algunos de los que habían escuchado su mensaje le dicen, Pastor Seymour, queremos escuchar más acerca de lo que usted predica, de lo que usted enseña. Y empieza él, con ese grupo de personas que lo escucharon, a buscar esa llenura, Él no recibió la llenura inmediatamente. Dice la historia que todos en el instituto donde él estaba habían recibido la promesa y él no. Todos ya hablaban en lenguas y él no. Pero él no se desanimó. Él insistió y aunque todavía no era una realidad en su vida, él lo predicaba, tenía convicción. Eso es tener fe, cuando tú todavía no ves las cosas físicamente, pero sabes que vendrán. Y él empezó a predicar acerca de esto. Y con el grupo de personas que lo seguían, se reunieron en una bodega, en un lugar, en una calle de Los Ángeles que se llamaba Azusa, y ahí empezaron a buscar la promesa. La buscaron, hasta que descendió esa promesa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, como hace 2000 años en el aposento alto había sucedido con los primeros discípulos de Jesucristo. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y saben qué pasó después ahí en Azusa? Era culto tras culto. Llegaba la noche, llegaba la medianoche, llegaba la madrugada y no paraban, y culto tras culto. Y esto se empezó a saber mundialmente y empezaron a llegar de Asia, empezaron a llegar de África, empezaron a llegar de Europa. Llegaban a ver qué sucedía ahí en Azusa, qué estaba pasando en Azusa.
Y todos esos que venían de otros países salían llenos y empezaron a difundir el Evangelio. Fue el avivamiento más grande que hubo a principios del siglo pasado. Fue el avivamiento más grande. Y del cual nosotros somos fruto de ese avivamiento. ¿Sabe por qué? Porque el pastor fundador de esta iglesia, en los años que Dios le permitió ir a ministrar allá él pudo constatar todo lo que había pasado. Había una mujer de aquellos tiempos que se llamaba Aimee McPherson, de los tiempos de Azusa, que todavía vivía, y él la escuchó ministrar. Él escuchó todo eso acerca de lo que Dios hacía en Azusa. Nosotros somos fruto de eso. Hoy, hermano, en muchos lugares se predica que esto es una tontería. Hay gente aún dentro de esta iglesia que se burla de las lenguas. Que se burla. Hay gente que ya no cree en la sanidad divina. Y menos en la profecía. ¿Por qué? Porque dicen solamente te piden dinero, solamente son personas mentirosas. Dios lo sigue haciendo. Que se corrompa, el ser humano se corrompe. En los tiempos de Elías, ¿cuántos profetas de Baal había? En los tiempos de Jeremías, ¿cuántos le profetizaban al rey que iba a triunfar en la batalla? Eran multitudes. Bueno, los de Baal eran 400, si no me equivoco. ¿Y cuántos eran profetas del Señor? Solo uno. Pero no porque hubiera un montón de mentirosos alrededor significaba que Dios había cesado o dijera, ya no voy a enviar profetas porque hay muchos mentirosos. Al contrario, se distingue el verdadero profeta, el verdadero siervo de Dios de aquel que no lo es. Pero no porque haya muchos falsos profetas significa que nosotros no debemos de creer en Dios, no debemos de creer en lo que Él sigue haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia y lo utiliza para edificación de su iglesia. Para que haya dones en la iglesia tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, y vino el Espíritu de Jehová sobre él, sobre Saúl con poder. ¿Y qué empezó a hacer? Profetizaba. Y fue cambiado en otro hombre. ¿Cómo cambió Saúl? Se volvió un hombre valiente. Y fue lo mismo que pasó con Pedro en el Nuevo Testamento. Porque alguien me va a decir, ay, pero es que eso fue en la antigüedad, en el tiempo antiguo, ¿verdad? Porque Saúl fue del tiempo antiguo. Pero Pedro fue un hombre ya dentro de la iglesia. ¿Cómo era Pedro, hermano? Cuando le preguntaban, cuando le decían, tú eres uno de los seguidores de ese hombre. ¿Y qué decía Pedro? Decía, no, yo no lo soy. Pero tú hablas como él. No, que no lo soy. ¿Y qué hacía Pedro? Negaba a Jesucristo. ¿Es un acto de qué? De cobardía. Es un acto de cobardía engendrado por el temor que él tenía. Pero ¿qué pasó cuando dice la palabra que estaban todos unánimes y de momento vinieron lenguas como de fuego y se posaron sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas? ¿Qué hizo Pedro? Aquel hombre temeroso, ¿qué hizo? Dice la palabra que se levanta y empieza a hablar a toda la gente de Jesucristo y empieza a dar su mensaje centrado en Jesucristo. Y empieza a Dios usar su vida, y dice la palabra que ¿cuántos se convirtieron en aquel día?
Como 3,000, hermanos, lean mal la Biblia, no puede ser que pasajes tan comunes no lo sepamos. Como 3,000 personas se convirtieron. Entonces vea cómo es cobardía, llenura del Espíritu Santo, y Dios da poder. Lo mismo pasó con Saúl, lo mismo pasó con muchos hombres de Dios. Ya que decirle de David, que decirle de Isaías, que decirle de todos los profetas y de los apóstoles. Fueron llenos, algunos desde el vientre de su madre, dice la palabra. Pero es necesaria la llenura, porque la llenura del Espíritu Santo te va a ayudar a enfrentar lo que viene, lo que viene. Te va a dar las fuerzas para que tú hables. Si a ti te gusta evangelizar y a lo mejor dices, pues aunque sea de a uno por año, ahí la llevo, de a unito por año, Dios te va a hacer que vengan 100 cuando tú tengas esa llenura del Espíritu Santo. Dios multiplica cuando viene esa llenura, hermano. Aleluya. La iglesia, para que fuera multiplicada, dice el libro de Hechos, que tuvo que venir primero el Espíritu Santo con poder. Amén. Necesitamos eso. Miren, Saúl había sido ungido rey, y de momento empiezan los problemas. Los amonitas, un pueblo guerrero en aquel tiempo, vinieron en contra de una ciudad que se llamaba Jabes de Galaad. Vinieron sobre esa ciudad y la amenazaron, la sitiaron, es decir, la rodearon, y les dijeron: si nadie viene a pelear por ustedes, los vamos a tomar como nuestros siervos. La ciudad se vio atemorizada. Se vio atemorizada por lo que por las amenazas de los amonitas. Y entonces fueron y mandaron mensajeros para que los ayudaran a Israel. Pero tal parece que nadie quería meter las manos al fuego por los de Jabes de Galaad. Como hoy pasa, ¿verdad?, con Rusia y Ucrania. Bueno, así que quiero ilustrarlo más o menos. A lo mejor no sé bien el trasfondo político ni social de esa invasión que está sucediendo, pero lo que se ve externamente es esto. Viene Rusia y sitia Ucrania y se apodera de ella, y aunque Ucrania manda que lo ayuden, que lo apoyen, pues sí lo apoyan indirectamente, pero nadie mete las manos al fuego por esta nación. Así estaba esta situación en el tiempo de Saúl. Al ver que los amonitas llegan a Jabes y la rodean, nadie quería ayudar. Pero Saúl, dice la palabra de Dios en el verso 11, verso 6, dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Nuevamente viene el Espíritu de Dios con poder, hermano. Y es que es necesario que sepamos que para enfrentar las situaciones en nuestra vida cotidiana tenemos que estar llenos del poder del Espíritu Santo. No es cosa de que, sí, lo recuerdo bien, hace 40 años en la convención vino un hermano y yo pasé al frente y recibí el poder del Espíritu Santo y hablé otras lenguas. Y después de esos 40 años, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha pasado con tu vida? No, pues ya nada, ya no pasó nada, ya recibí lo que quería. No. Esto es algo de continuo. La palabra de Dios nos habla, dice: no os embriaguéis con el vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Yo le voy a preguntar a algunos de ustedes que les gustaba, quiero pensar que les gustaba en el pasado el alcohol, y que a lo mejor fueron adictos a esta bebida. ¿Cada cuánto tomaban? Lo probaron y dijeron: pues ya lo probé y a ver hasta cuándo. Ya pasaron 40 años y no lo volví a probar. A una persona que le gusta el alcohol, ¿cada cuánto lo hace? Bueno,
No sé cada cuánto lo hagan, pero hay personas que si no están alcoholizadas no pueden vivir. Lo mismo la droga. Si no se están ahí picando las venas, si no están inhalando, si no están fumando, no están a gusto. Entonces, ¿por qué nosotros cuando venimos a los pies de Cristo y tenemos esta experiencia, decimos, sí, hace 40 años lo recibí, pero ya no más? No, tenemos que buscarlo día y noche. Decirle, Señor, si este día amanece y no está tu Espíritu Santo lleno en mi vida, Señor, no voy a poder enfrentar el mal. Y por eso a muchos nos va mal en la vida. Aunque somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque no buscamos esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué decía David en el Salmo 23? Él decía, mi copa está a medio llenar. Mi copa está medio vacía. Oh Señor, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti para que me llenes. Así debemos de ser. Porque muchas veces nosotros seguimos, si alguien me hizo algo, no, desquítate, hazle lo mismo. No, enójate igual que él. Si es tu marido, si es tu hijo, cachetéalo por no entender. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos llenos de carne, somos más carnalidad que espíritu. Gálatas dice que siempre están oponiéndose el espíritu contra la carne. Siempre, hermano. Siempre. Y si no estamos llenos, vamos a reaccionar como carnales. Si no estamos llenos, reaccionamos como carnales. Por eso nos va muchas veces no tan bien en la vida. Por eso muchas veces no recibimos bendiciones de Dios. Por eso también muchas veces no estamos alegres. Dice la palabra de Dios, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho Dios con estos, y estaremos como alegres. Muchos de nosotros no estamos alegres. De hecho, hay cristianos amargados. Hay cristianos realmente amargados, que todo les molesta. ¿Por qué? No estamos viviendo en el Espíritu, hermano. Si tú estás amargado, no estamos viviendo en el Espíritu. El Espíritu Santo trae paz, trae gozo, trae alegría a nuestra vida. Dice la palabra del Señor que aquí Saúl, cuando es lleno del Espíritu Santo, dice, vino el Espíritu Santo con poder. 11:6 de 1 de Samuel. El Espíritu Santo vino con poder. Cuando veía que nadie ayudaba a los de Jabes, y él al oír lo que pasaba, dice que el Espíritu Santo vino con poder y se llenó de ira. Es decir, le dio coraje que nadie quisiera ayudar. Y entonces manda a que se maten unos bueyes. Se descuartizan y le dice a los mensajeros, lleven todos estos pedazos de bueyes a cada región de Israel, y el que no quiera entrarle a la guerra, así le vamos a hacer a su ganado. Y entonces ya al ver la determinación de Saúl, dice la palabra que entonces se juntaron como 300,000 hombres de Israel y 3,000 de Judá. Y ayudaron a Jabes de Galaad, y los amonitas se fueron, se dispersaron, los vencieron. Y entonces dice la palabra en el verso 15 de 1 de Samuel 11, dice, y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho. ¿Ve lo que hace Dios cuando empieza su obra con poder? ¿Ve lo que pasa? Necesitamos poder, hermano. Y esta frase no es de ninguna caricatura ni de ninguna película.
Jesús dijo: no me salgan de aquí hasta que no haya venido el Espíritu Santo. Y recibirán poder. Y entonces cuando venga el poder, se van a ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la invitación que hoy Dios nos está haciendo, hermano. ¿Sabe por qué a veces no recibimos esto? A lo mejor alguien me está diciendo: es que yo he buscado pero no me ha llegado. Son 4 cosas principales por las cuales no recibimos. Nada más se las voy a mencionar porque si no, aquí me llevo la hora y quiero hacer algo diferente. 4 cosas por qué no las recibimos: por ignorancia. No sabemos que existe esto. Yo creí que porque había recibido a Cristo, el Espíritu Santo había venido a morar en mí y eso era todo. Hay un montón de hombres predicadores en redes sociales, un montón de videos de personas que predican esto. Ya no necesitas más porque ya el Espíritu Santo vino a tu vida y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y ya no necesitas más. Eso es toda la experiencia. Por eso tengan cuidado lo que ven en tele, porque mucha de esa gente es de las que predican con corbatita, tienen un montón de títulos de teología, eres el doctor en teología, el doctor en divinidades, el doctor en no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Y hasta se anuncian como doctores. ¿Verdad? Ya son doctores. Bueno, sí, porque tienen doctorado en lo que estudian. Pero bueno, tengan cuidado con eso. Nosotros creemos que hay un bautismo del Espíritu Santo. Hechos 19:2 dice, vamos a ver para que reforzar esto de la ignorancia. Hechos 19:2. Dice, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo le pregunta a unos que ya eran cristianos, que se habían recibido el Espíritu Santo, porque les dice: ¿cuándo creíste? Y dice: ni siquiera sabíamos que existía Espíritu Santo. Hoy, por eso qué bueno que están aquí los jóvenes, porque deben de saber que nosotros somos una iglesia pentecostés por esto. Eso es lo que nos diferencia de otras iglesias, de otras denominaciones, que creemos en el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia es hablar en otras lenguas. ¿Sí? Esto es lo que creemos. Es bien importante esto, porque si no se infiltran. Hace años venía un hombre que también en el instituto que había acá, era el todólogo porque daba de todas las materias, pero ¿sabe qué? Venía con una doctrina que le llaman de la predestinación, en la que dice que tú hagas lo que hagas y eres salvo. Sí, por pasajes como menciona el Evangelio de Juan, dice: y nadie los arrebata. Dice: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y habla Jesús y al final dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está la evidencia de que nadie. Si ya creíste, nada. Puedes andar de adúltero, puedes andar seguir de alcohólico, puedes seguirte drogando, puedes hacer lo que tú quieres, ya eres predestinado. Y ese hombre andaba así. Le gustaban las jovencitas y las andaba seduciendo. Eso es lo que nos dejan ese tipo de doctrinas. ¿Sí? Pero bueno, la doctrina no es la de la predestinación en este momento, es el de que creemos que Dios bautiza y bautiza con su Espíritu Santo, y es una segunda experiencia diferente a la de la salvación y que lo hace con evidencia de hablar en otras lenguas. Si no lo hemos recibido, número 1, es por ignorancia, como vemos aquí con estos personajes de Hechos 19:2. Segundo, el temor.
Puede ser que tú ya sabes que existe el bautismo y que se manifiesta en hablar en otras lenguas, pero te da miedo. Dices, ay, ¿y si se va mi alma y ya no regresa? ¿Y si se apodera el Espíritu de mí y ya no soy yo mismo? Y tenemos miedo a esto y no lo queremos experimentar. Número 3, prejuicios. Hay personas que dicen, ay, ¿para qué voy a ser lleno del Espíritu Santo? Si ese hermano habla en lenguas, si es bien chismoso, si ese hermano habla en lenguas y ya se está divorciando, si ese hermano habla en lenguas y es bien así y es bien asado. No te fijes en eso. ¿Sabes qué? Satanás ataca a los que más buscan a Dios y puede ser que tropiecen, pero eso no es motivo para desechar lo que Dios establece en su palabra. Eso no es motivo, ¿sí? Entonces, dejemos los prejuicios. Deja los prejuicios. Hermano, en esta hora pídele al Señor que Dios despeje tu mente. Y finalmente, cuarto, ¿qué impide que yo reciba el bautismo con el Espíritu Santo? El pecado. El pecado. No me refiero a ese pecado que como seres humanos en nuestra naturaleza traemos. No me refiero a ese pecado que de momento te enojaste y ofendiste a alguien y te arrepientes y le pides perdón y Dios se olvida de eso. Me refiero al pecado repetitivo, el que ha hecho que tu corazón se ponga duro, el que ha hecho que tu corazón se vuelva como de piedra, el que ha hecho que el Espíritu Santo se contriste en tu vida. Muchos aquí hemos sido salvos de veras, pero hemos dado oportunidad a que el enemigo haga raíces en nuestra vida y el pecado se enraíce y el Espíritu Santo se contrista. Es decir, ya el Espíritu Santo no te dirige y por eso ya no anhela las cosas de Dios. Vienes, pero estás seco. Entras y así como entraste sales, y al contrario a veces hasta sales enojado porque no predicó quien yo quería que predicara. ¿Por qué pusieron a ese a predicar si yo lo hago mejor? ¿Por qué pusieron a ese a dirigir si está desafinado? ¿Por qué están tocando eso si no tocan bien? Y salimos peor que cuando entramos. Es que estamos mal. Hay pecado. El pecado hace una división, dice la palabra del Señor en Isaías 59:2, que el pecado hace un muro de división. Y por eso no tienes anhelos de orar, no te dan anhelos de cantarle al Señor, porque hay pecado en tu vida. Se salen de la iglesia diciendo, ay, es que ahí no hay amor, es que no sé qué, pero en realidad, por lo que se salen es por pecado. Porque hay pecado. El pecado nos divide de Dios, hermano. El pecado nos divide de Dios. Hoy yo quiero invitar, yo le dije hace 8 días, dentro de 8 días vamos a buscar esto. Y vamos a hacerlo. Aleluya. Yo no sé a cuántos va a tocar el Señor hoy. De hecho, yo les dije, vénganse en ayuno. El ayuno, ¿sabe qué es? En pocas palabras, es un simbolismo. El ayuno es un simbolismo en el cual le estás diciendo a Dios, yo no voy a alimentar mi carne hoy. Hoy la voy a hacer sufrir. Hoy voy a alimentar mi espíritu. Hoy que sufra mi carne. Y por eso a muchos no les gusta ayunar. Porque no nos gusta hacer sufrir a nuestra carne. Pero ya es tiempo de que busquemos lo espiritual, hermano. Ya es tiempo que busquemos lo espiritual. Yo quiero que en esta hora cantemos un canto. ¿Cuántos quieren llenarse en esta hora del Espíritu Santo? Amén. Amén, amén. Vamos a hacer esto. Vamos a entonar un canto. Amén. Vamos a pedirle al Señor a través de un canto. Vamos a decirle, Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu.
dígaselo de corazón. Dígaselo de corazón. Que el Espíritu Santo en esta hora nos sensibilice. Cuando terminemos de cantar esta alabanza, vamos a ver pasar acá. Vamos a dejar el temor.